A ver. Ok, entonces el tema de hoy viene a ser oratoria y expresión con impacto. ¿De qué manera me puedo comunicar? Profesor, que tengo miedo al comunicar, me da miedo, transpiro, hasta a veces hay personas que lloran por ese temor que sienten. Ok, hoy día vamos a descubrir el porqué de ese miedo y cómo ese miedo lo puedo gestionar para utilizarlo a mi favor. ¿Ok? ¿Cuál es la sesión de hoy? Ya lo mencioné, oratoria y expresión con impacto. Pero primero, y como todas las sesiones se mueven, bueno, como la sesión anterior, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué harías de diferente si supieras que tu voz puede inspirar a alguien que te está escuchando hoy? ¿Qué harías de diferente si supieras que tienes esa habilidad, ese talento de poder comunicar muy bien? ¿Qué cosa cambiaría en tu vida, en tu día a día? A ver, de repente ahí los escucho, los leo. ¿Qué cambiaría en tu vida si pudieras comunicar muy bien? Vamos a ver, por acá creo que hay un chat. ¿Qué harían de distinto? ¿Qué pasaría en ustedes si empiezan a desarrollar y tienen esa habilidad? ¿Qué generaría en ustedes? Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo, pues se lleva a todo nivel. Claro, Kiko, mira, Kiko dice que muchísimo le ayudaría demasiado, porque en su trabajo, en su vida personal, de repente, un liderazgo efectivo, ¿no? Va a poder comunicar correctamente. Vamos a ver cómo Kiko va a empezar a decir, miren, señores, una reunión familiar, en una reunión de amigos, en reunión de trabajo, va a poder decir, oye, voy a hablar lo que me han venido enseñando. Voy a comunicar de manera correcta mis datos, los conocimientos, los datos que tengo. Entonces vamos a mejorar. Estos cambios son muy importantes y esos cambios suman mucho a una persona. De nada sirve que yo quiero ser un gran comunicador, pero si sigo con el mismo proceso, sigo con las mismas técnicas, sigo con herramientas que no me han funcionado y sigo poniéndome nervioso, yo voy a empezar. Sí, a ver, yo sí quiero ser un verdadero comunicador, pero cuando estoy hablando me sigo poniendo nervioso y no he hecho nada para cambiar. Entonces, teniendo estabilidad, cambia todo. Ya pueden comunicar correctamente. Ya saben, ordenan sus palabras para poder comunicar correctamente. Entonces, eso lo vamos a ver hoy. Muchas gracias, Kiko. Entonces, pero, ¿cómo vencer el miedo? El miedo es normal, todos tenemos miedo y el miedo es bueno porque nos ayuda a defendernos de cualquier peligro que nos encontremos. Tenemos que tener claro eso. El miedo no está mal, el miedo se acepta. El miedo ocurre por una situación que nos puede poner en peligro. Es un sistema de alerta del ser humano. Hablar en público es una de las expresiones más comunes y también más temidas. Se dice que según una encuesta decía que uno de los miedos más fuertes del ser humano es cuando hablen en público. ¿Vieron cómo la gente igual sigue considerando al hablar en público miedo en temor? Entonces, vemos eso, ¿no? Incluso personas seguras, preparadas o con experiencia pueden sentir nervios antes de hablar frente a otros. Correcto, es muy cierto. Personas que pueden tener una amplia experiencia pueden comunicar. Siempre se tiene ese miedo, pero ellos han venido trabajándolo para poder gestionar el miedo, ganar el miedo. Ok, yo gano este miedo no me puede vencer porque yo quiero ser un gran comunicador. Entonces hay que controlar personas conferencistas, grandes oradores, han tenido eso. Se dice que Tom Robinson, probablemente la mayoría de ustedes lo escuchan, él habla sobre el liderazgo, todos esos temas. Antes de salir a, a estas charlas, a estas conferencias en público, él primero se va preparando, por lo menos una hora antes. ¿Cómo hace?
empieza a saltar, empieza a correr, empieza a moverse por acá, empieza a bañarse en una tina relajante, empieza a hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque él dice y entiende que si sale de frente, el miedo lo va a someter. Entonces él trata de ganarle a eso, haciendo ciertas actividades que lo hagan más fuerte. Cuando estaba empezando estos temas de oratoria, habilidades blandas, yo estudié un curso, ¿ok? De oratoria y nos decían, a ver, para poder controlar ese miedo debemos direccionarla de otro modo. ¿Cómo? Ese miedo tratar de convertirla en energía. ¿De qué manera? Entonces decíamos, hay personas que son tierra, ¿qué quiere decir? Que les gusta ser centrados, son más basados en datos. ¿Ok? A esas personas les llamaban tierra. Hay personas que son muy creativas, a esas personas les llamaban aire. Hay personas que son agua, agarraban los cuatro elementos, agua. Les gusta fluir a esas personas relajadas. Hay personas que le decían que eran fuego, que eran vencedores, eran proactivos, eran como eh, bien impulsivos. Entonces se decía, ¿qué teníamos que hacer? Esa energía, reconociendo que eres, tendrías que moverte a ese ritmo de ese elemento. En mi caso, yo era viento. Entonces, ¿cómo hacía el viento? Hacíamos cualquier movimiento al aire, tiramos todo el cuerpo al aire para decir, para soltar esa energía. Entonces, de esa manera, y a donde quiero llegar es a través de ciertas actividades previas a poder presentar un caso al hablar en público, me van a ayudar a poder gestionar ese miedo, porque lo estoy derivando a otro lado. Yo cuando estoy, antes de empezar, siempre hago como que unos estiramientos, una compresión y estirar, estirar, estirar. Eso me ayuda a estar más tranquilo mismo. ¿Ok? Ustedes tienen que descubrir su propio estilo. A algunos les funciona la respiración, que a veces es suficiente para poder estar tranquilo. Otros meditación, cerrar los ojos. Otros pueden estar haciendo algunos ejercicios, saltando, pero ya depende de cada uno y encontrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el miedo escénico? El miedo escénico es una respuesta emocional y fisiológica que surge cuando nos exponemos ante la mirada de los demás. Uy, me están mirando. Uy, creo que me voy a confundir. Uy, creo que lo voy a hacer mal. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo, nuestro cerebro? Interpreta una señal de alerta. Oye, te va a ir mal, ten cuidado, mejor retírate. Y ahí empiezas a transpirar, empiezas a ponerte nervioso para que te puedas retirar de ese lugar. Entonces, ¿por qué les digo, por qué empezamos con este tema del miedo? Porque primero debo reconocer que el miedo no está mal, sino que el miedo me ayuda a identificar, a identificar los peligros que me puede suceder. Entonces, reconociendo el miedo y haciéndolo entender que no estoy en peligro, sino lo que quiero hacer es algo que me gusta, que quiero hacer, entonces voy a poder manejar la situación. ¿Ok? Una frase, lo importante no es evitar el miedo, sino entrenarnos para transformar en impulso. Ese miedo lo cambiamos, lo convertimos en impulso. ¿Ok? Ahora salgo y voy de frente. Entonces, ustedes me van a decir, cuando salen a hablar en público o salen a conversar, ¿miedo a qué tienen normalmente? Ahora los leo o los escucho. ¿Miedo a qué tienen normalmente cuando salen a hablar en público? A ver, ¿alguien que quisiera hablar? María dice equivocarme. Es el miedo más común. Oye, si me equivoco, y si dije un mal dato, y si hice mal una cosa, y si se dan cuenta, ¿no? Muchas gracias, María. ¿Qué más? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Qué más? ¿El miedo a qué? A no saber responder. Melissa dice, a no saber responder a una pregunta difícil de público. Gracias, Melissa. Siempre es eso.
Oye, y si me preguntan algo y yo no sé, ¿qué respondo? ¿Voy corriendo? ¿Me quedo ahí? ¿O intento eh, envolver, intento marear a las personas para que no me digan, ah, oh, sí, pero te has confundido? ¿Qué hago, no? Eso es uno de los miedos. Gracias, Melissa. Hoy también vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hace que tenga miedo al hablar al público? Ay, por acá, equivocarme. Miedo a poder caerme cuando estoy subiendo. Kiko dice, al no estar preparado. Cierto, Kiko, ¿no? Al no saber, oye, ¿qué hago? Si no estoy preparado, si me hacen una pregunta y no es la correcta, ¿no? Gracias, Kiko. Estefana dice, miedo a olvidarme del tema, también podría ser. Se olvida del tema, se te queda en blanco la cabeza. Mm, mm. Ahora, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? También sucede. A mí lo que me sucedía era, cuando yo antes de salir al escenario, yo decía, ¿y si me tropiezo? ¿Y si estoy subiendo el escalón, me resbalo? Ay, la gente se va a reír, la gente va a tomar el broma. ¿Qué hago ahí? Ese también es un miedo, que no me van las cosas tal como yo había imaginado. También salen, ¿no? Y se dan muchos más. Tenemos muchos miedos más que se están apoderando de nosotros, ¿no? Que dicen, no, no hagas esto, por aquello, por el otro. Entonces nos trata de jugar una mala pasada. Pero acá hay algo que debemos tener en cuenta. En un estudio en Estados Unidos, en un hospital de Estados Unidos, hicieron un estudio a las personas que estaban que estaban ya a poco tiempo de morir, ¿no? Que tenían un diagnóstico reservado y que probablemente esas personas ya no continúen viviendo. Les hacían la siguiente pregunta: ¿qué te arrepientes no haber hecho? Y la mayoría de personas decía, yo no me, yo me arrepiento al no haber hecho lo que a mí me gusta. Por ahí decían, yo me arrepiento a haberle hablado a mi padre que nos hemos peleado. Yo me arrepiento, tal, y empezaron a decir sus cosas. Pero cada uno se arrepentía de algo, y que ese algo no lo hicieron por el temor a estar mal, a equivocarse. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? A llegar ese momento para decir, ok, si hubiera hecho eso, entonces no es así. Tenemos que tomar en cualquier momento, tenemos que tomar esa iniciativa. Y si es de una vez, lo hacemos. Tomemos esa iniciativa. Nos equivocamos, ok, está bien. La vez pasada yo estaba hablando sobre el triángulo de nombre siempre, Maxwell, si me equivoco, y estábamos hablando de las necesidades y todo, el triángulo estaba, y yo le había invertido los datos. Por hacerlo, estaba haciéndole un día antes, ya era de madrugada porque tenía mucho trabajo ese día, y lo mando. Y entonces subo el material a la plataforma, estoy hablando, comentando, esto, y sentí algo extraño esa presentación. Bueno, seguí conversando. Y alguien por ahí me dijo, profesor, pero creo que ese triángulo está mal, está invertido. Entonces yo no me había dado cuenta, mire, se me había pasado todo, porque estaba ya cansado que había madrugado ese día. A ver, déjame ver. Y efectivamente estaba mal. Somos seres humanos, nos equivocamos, está bien. ¿Qué podemos hacer en ese momento si me equivoco? Por ahí lancé una broma. Muy cierto, tienes mucha razón. Y para ti, ¿cómo se debería hacer? Estás invirtiendo. ¿Y para ti cómo debería ser? Ah, profesor, de mí se vería así, asá, asá. Muy bueno lo que acabas de decir y es muy cierto. Cometí un error, pero tú lo has sabido subsanar. Y debemos tomar en cuenta. ¿Qué hiciste? Derivaste ese miedo, ese error a otra cosa. Y al final, saliste tranquilo. No pasó nada. Continúa. Si hubiese estado, uy, cierto, me equivoqué. Uy, ¿ahora qué hago? Tómalo de lo más tranquilo. Sucede, puede suceder, tiene que suceder, sucede.
pero no me quedo ahí, continúo, ¿ok? Siempre van a haber situaciones, siempre lo vamos a encontrar, así que debemos tomar conciencia de eso. Pero el miedo, ¿miedo a qué? ¿Cuál es lo más común, no? Cuando profundizamos, descubrimos que el miedo escénico no es solo el acto de hablar, sino de creernos, creernos que se pueda pasar, existe el miedo al juicio. ¿Qué pensarán de mí? Uy, estoy parado ahí. ¿Qué pensaré? ¿Estaré vestido bien? Uy, estoy despeinado. Uy, está pasando esto. Creo que mi pantalón tiene algo. Y empezamos a imaginarnos. El miedo al error. ¿Y si me equivoco, como ustedes dicen? ¿Y si me equivoco? ¿Y si se me olvida? ¿Se me pone en blanco la mente? ¿Qué hago? Entonces empezamos. Hay un ejercicio, y también creo que ustedes lo han visto, es de este señor. Es un español que también da charlas sobre oratoria, comunicación. ¿Qué dice? Cuando uno se queda en blanco, se me olvida. Primero empiezo, estoy hablando, comunicando, y en eso me quedo en blanco. Y empiezas a decir lo siguiente. A ver, estábamos hablando y ahí te quedas en blanco. Pero quisiera pedirles a ustedes que me digan qué se llevaron, qué mensaje se llevaron de lo que estábamos hablando. Estás diciendo que ellos que te ayuden para que puedan hablar. ¿Qué mensaje se llevan de lo que acabamos de hablar? Y ellos te van a decir, ah, sí, profesor, que esto, que aquello, que el otro, que es genial, estupendo, estuviste muy atenta. No te estás olvidando, te olvidaste todo, pero diste el micrófono, por decir, a otra persona para que te pueda ayudar. Ok, excelente lo que hemos hablado. Nadie dice nada. Y por ahí salió, a ver, ¿alguien más? Y salieron dos, tres personas y van hablando. Y ahí te están ayudando. Y tú de eso tratas de recordar y ya te vas acomodando. Esos son puntos que debemos tomar en cuenta para poder, cuando nos llegue esa situación. ¿Ok? Miedo al rechazo. Y si no les gusta lo que digo, cuando una persona va a verte, es por algún interés. Por algún interés. Hay algún interés de por medio por el cual están ahí sentados al frente. Entonces, de hecho que va a haber un interés. ¿Ok? Miedo a quedar en blanco. Y si me bloqueo, lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Va a pasar por el miedo? Sí. Pero si tú sabes voltear esa situación, al toque podemos solucionar eso, preguntando a los otros. Recuerden que una comunicación no es un monólogo. Hablo yo, hablo yo, hablo yo, hablo yo, hablo yo. No. La comunicación es que muchos hablen, que muchos participen. Profesor, pero el orador no es el que habla más, el que toma la situación. El gran orador es el que ayuda, encamina la situación. Es como el líder, como dijeron por ahí. El líder, el facilitador de la situación. Porque él es el que habla, da los puntos, da ciertos conocimientos y que el resto lo complementa. Entonces, hagamos eso. Por eso no tenemos que sorprendernos, decir, no, para llegar a eso estoy muy lejos. No quiere decir eso. Para llegar ahí, tú también puedes llegar ahí. Solo es darte cuenta, tomar conciencia de dónde estás ahorita. Si tomas conciencia, empiezas de eso, lo logras. ¿Ok? Reconocer estos miedos es el primer paso para reencuadrarnos y recuperar el control. Por eso, tenemos que conocer el miedo. ¿Pero miedo a qué? Estoy temeroso. Uy, ¿miedo a qué? Es que miedo a no conocer del todo el tema. Ojo, para yo hablar de algo debo conocerlo. Yo no puedo ir a hablar de medicina yo siendo administrador, porque no conozco ese tema. Yo no puedo hablar de ingeniería si soy médico, que no lo conozco. Entonces, lo primero que debo tener como base, ¿ok? ¿Qué tema voy a hablar? ¿Qué tema yo manejo? Y si no lo manejo, tengo que estudiar, buscar información que me ayude a complementarme. Ya luego yo hablo. Pero una vez que conozca a qué tema me dedico, qué tema me gusta, si conozco este tema, luego veo mi público. ¿Quién es mi público exactamente? Jóvenes, adultos, profesionales.
público en general. Entonces, tengo que ver eso. ¿Por qué veo eso? Porque en base a eso voy a saber de qué manera puedo ayudarlos a mejorar. Por ejemplo, si yo veo público en general, oye, las personas del público en general son todos, son profesionales, personas que están en el colegio, personas que no han tenido estudios, pero todos quieren llegar a aprender algo. ¿Qué- ¿Cuál es lo más común que ellos quieren llevar sobre lo que yo sé? Ah, poniendo el ejemplo de habilidades blandas, comunicación. La mayoría quiere saber hablar en público. Entonces, temas referentes a hablar en público, voy a empezar a hablarles, a contarles, a darle tips, herramientas, porque eso es lo que busco. Entonces, en base a eso, yo comunico. Y ya conozco a quién me voy a dirigir. Y si son jóvenes, más aún todavía, porque ahí sí tengo que utilizar algunas dinámicas, algunos tips que pueden ayudar a que ellos se puedan mover. Si son personas adultas, hablarles, decirles, a ver ustedes, ¿cómo creen? Tratar de escucharlos. Y eso ayuda mucho, ¿ok? Primer punto, conocer nuestro miedo. ¿Miedo a qué? Y en base a eso poder trabajar. A ver, un momento. El reencuadre emocional, del miedo al servicio. El miedo escénico se puede transformar en motivación cuando cambias la pregunta, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y si fallo, sale esa afirmación, ¿no? La podrías cambiar, y si con lo que digo ayudo, inspiro, transformo a alguien, yo no sé lo que va a suceder o cuál va a ser el resultado si no lo intento. Probablemente me vaya muy bien, excelente, me vaya, pero yo por el miedo me paro ahí, ¿no? ¿Sabes qué? No me va a ir bien y no lo intento. O sale el conocido casi lo hago, casi, casi, casi. Y luego viene, tal vez lo hubiera hecho, tal vez hubiera hecho esto, tal vez me hubiera ido bien. Entonces, ¿cuántos tal vez tienen que pasar en tu vida para no hacerlo? ¿Ok? Es importante eso, ¿no? Cambiarlo, cambiar la afirmación. Y si me caigo, y si me llego bien, bien parado, una buena postura y lo hago bien, y si me dice que no, las parejitas, ¿no? Y si me dice que no, y si te dice que sí, entonces hay dos opciones, son 50-50. ¿Y qué probabilidad es que te salga la que tú quieres? 50-50. Pero ese porcentaje lo pones tú, de acuerdo a tu mentalidad, cómo vas mentalizado, qué tan decidido, qué tan decidido y comprometido estás. ¿Ok? Pero ¿cuáles son las herramientas para gestionar el miedo? Acá les digo estas herramientas, ¿no? Respiración consciente, lo que le decía, ¿no? 4 segundos, hay varias técnicas de esto, por cierto. 4 segundos, retengo 4 y exhalo 6. Yo lo hago siempre en 7, pero bueno. 4, retengo 4, exhalo 6. Eso me va a ayudar a oxigenar el cerebro y para estar más tranquilo, para que todo circule mejor, ¿ok? Esto lo puedes repetir las veces que sean necesarias antes de hablar. Ahí dice de 3 a 5, pero si tú consideras que unas 2 suficientes, si tú consideras que unas 4 es suficiente, genial. ¿Esto qué va a hacer? Reduce la ansiedad, activa el sistema nervioso parasistemático. Vas a estar más tranquilo, tranquila. ¿Ok? Visualización positiva. La visualización es un arma muy poderosa del ser humano para poder proyectarse, para poder proyectar cómo van a salir las cosas. Entonces, yo me visualizo que lo voy a hacer estupendo, que lo voy a hacer genial, termino creyéndomelo y lo hago bien. ¿Ok? Importante también. Preparación mental. Organiza tus ideas con una estructura clara. Ensaya tu presentación, pero sin memorizar palabra por palabra. Usar afirmaciones breves. Estoy listo, confío en mí. Esto puede ayudar. Entonces, esas afirmaciones ayudan mucho, te dan esa seguridad. Un tips podría ser acercarte, presentarte en un espejo, frente, poder hablar, comunicar, hablas del tema, ves los gestos que pones, cómo te
tú cómo te desenvuelves, la posición de las manos, te ayuda mucho. Eso y siempre al iniciar menciona esta frase, ¿no? Yo puedo, yo sé, yo conozco esto y así que lo voy a lograr. Darte siempre ese ánimo, esa motivación. ¿Ok? Luego otro punto también es la postura, la respiración y el manejo del cuerpo. La posición, cómo estoy parado. Los hombros para atrás, bien erguidos, sacando el pecho y yendo para adelante. Eso también ayuda. Ayuda a que pueda yo estar más seguro de mí mismo. Y que al momento de ingresar, de pararme al frente de las personas, van a ver esa seguridad en uno. Profesor, pero me da miedo iniciar. Ok, poco a poco voy con una persona, voy después sin la persona, me voy acercando más al escenario, poco a poco me voy acercando y de ahí se me va dando la confianza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como hablábamos en la sesión anterior, el, la comunicación no verbal es importante. Esos gestos, esas posiciones, ese tono de voz, todo eso suma mucho al momento de poder comunicar. Hay personas que hablan, sí, estaba esto, ella es. Ay, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? También se ve eso, ¿no? Entonces siempre un tono de voz más alto. Siempre ver a quién te vas dirigiendo. Y cuando ustedes hablen, siempre utilizan la comunicación efectiva. Es un arma poderosa. Estamos alzando que es un arma poderosa. Siempre hacer esos altos y bajos. Ayuda para que la gente que está al frente, cuando esté mirándoles, no esté durmiendo. Pues, cierto, se despierta. Va a decir algo. Entonces, esos temas de la comunicación no verbal ayudan mucho. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona tu cuerpo con tu mensaje? El cuerpo habla antes que la palabra. Decíamos en la sesión anterior que no importa lo que dices, sino cómo lo dices, cómo yo lo interpreto. Las personas captan tu seguridad, tu apertura o nervios a través de tu expresión corporal. Si tú te pones nervioso, van a ver, uy, está nervioso. Habla temeroso, uy, está nervioso. Entonces, esas cosas se notan. Pero se notan para que tú puedas revisarlas. Ok, he visto que me pongo así, pero ¿por qué me pongo así? Entonces, poco a poco salir de eso, ¿no? Ahí dice también una postura encorvada, una mirada esquiva o gestos respectivos pueden generar desconfianza incluso si el contenido es bueno. Generan, una vez más, lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices, cómo yo comunico. Tu cuerpo es tu primer canal de conexión emocional con el público. Entonces, esa seguridad, esa confianza tiene que generar tu cuerpo. ¿Ok? Técnicas para mantener esa presencia, esa postura. ¿Ok? Acá he puesto dos puntos, en cámara o escenario. En cámara, cuida tu encuadre. Vemos acá está la pantalla. Entonces veo, yo estoy en medio, estoy a esta altura. Siempre cuidar ese encuadre. ¿Ok? Mirar al lente, no a tu imagen. Siempre mirar ahí. ¿Dónde están ustedes? Tenemos que imaginarnos, esto es para el caso de una cámara, ¿no? Para el caso que es virtual. Imaginar que la cámara vienen a ser los ojos de las personas que están al otro lado. Yo estoy mirando a ellos, sí. ¿Qué? Apoya tus manos sobre la mesa. Yo lo estoy apoyando acá, nomás que como la pantalla es pequeña, siempre estoy en este lado, para estar abierto. Como le dije ayer, siempre mantener las manos abiertas, o sea, en esta posición. Si la mantenemos así, así, como que estamos expresando un bloqueo, ¿ok? Evita moverte en exceso o mirar constantemente hacia los lados. Este movimiento, eso pone ansiosos al resto de personas. Entonces, evitar hacer eso, ¿ok? O estar mirando para abajo, para arriba, para abajo, para todos lados. En el escenario, ya viene a ser un poco más distinto, ¿no? Entra con paso firme y postura abierta. Pisas fuerte y vas seguro de lo que estás haciendo. Espalda recta, pecho abierto, mirar al frente. Vas de frente, caminas y estás seguro de dónde vayas a ir. ¿Ok? Ubícate en un punto y permanece allí unos segundos antes de hablar. Lo normal es que nosotros, en el espacio que nos den para poder hablar presencialmente, estemos en un lugar. ¿Ok? Estamos ahí. ¿Podemos caminar un costado? Sí, hasta acá. Sí, hasta acá. No quiere decir que me voy a mover así.
o así. No, sino un costado un poco, el otro costado un poco. ¿Por qué no me puedo mover así por todos lados? Porque sucede que tú no tienes que distraer a las personas. Lo que tiene que entretener, captar la atención de las personas es lo que estás diciendo. No que tu cuerpo empiece a moverse por acá, por allá. Eso distrae y las personas van a estar en esta posición. Al estar en esa posición, las personas se desconectan de lo que estás diciendo y empiezan solamente a mirarte y pierden esa conexión. ¿Ok? Gestualiza la forma natural sin exagerar ni quedarte rígido. Siempre hablar de forma normal, ¿no? Tampoco voy a hablar casi cerrando mis labios y no moviéndose, no se entiende. Sino vamos a hablar vocalizando. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿A qué se dedican? ¿Cómo van? Un ejercicio, antes de empezar, podrían eh, marcar muy bien las vocales, como que A, E, I, O, U, de manera exagerada, así, un minuto por lo menos. ¿Qué va a ayudar a eso? Que puedas gestualizar muy bien, puedas relajar un poco la parte de esta parte del lado de la cara. ¿Ok? Si te desplazas, hazlo con intención, no como forma de liberar nervios. Lo que le venía diciendo, si yo paso por allá, me muevo así, expreso nervios, expreso inseguridad. Entonces, si yo me voy a mover es para agarrar algo, para colocar algo, oye, voy a mover la diapositiva o voy a entregar el micrófono a esta persona, para eso solamente. ¿Ok? Presencia no es moverse mucho, es estar ahí con el cuerpo, con la mente y con el mensaje. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Está todo claro? Antes de poder continuar, ¿alguna pregunta, comentario al respecto? Gracias, Stephanie. Sí, porque hoy día vamos a hacer un ejercicio y espero que ustedes puedan participar. ¿Ok? Entonces, otro punto sobre la respiración diafragmática. Claves para regular tu sistema nervioso, lo que les decíamos, ¿no? Respira profundo. Pero ¿cómo lo practicas? Siéntate o párate con la espalda recta. Esta posición. Coloca una mano sobre el abdomen. ¿Ok? Colocas una mano sobre el abdomen. Inhala por la nariz 4 segundos. Ahí lo que vas a sentir es que tu abdomen se está expandiendo. Luego retén el aire por 2 o 3 segundos. En el ejercicio anterior reteníamos por 4, ¿ya? Pero 2 o 3 segundos está bien. Y luego vas a exhalar suavemente 6 segundos por la boca. ¿Ok? Haz este ejercicio a las veces que tú te sientas segura. Porque acá dice, repite 3 veces antes de hablar o si te sientes nervioso en medio de una intervención. Respirar eso te va a ayudar mucho a liberar nervios, a liberar energía. Al estar liberando vas a estar más tranquilo al poder comunicar, al poder hablar. ¿Ok? Practícalo eso las veces que sea necesario, te va a ayudar mucho. No solamente para hablar en público. Tienes cierta situación, estás estresado o estresada, también te sirve. El uso consciente de la voz y el ritmo. Acá como les mencioné, el volumen. ¿Qué volumen utilizo? ¿Qué cantidad de fuerza le pongo a lo que estoy comunicando? Pero como dice acá, no siempre necesitas hablar fuerte, pero sí hacerlo oír con claridad. Porque decía, vocalizo bien. A veces mi esposa me dice, oye, estás hablando muy fuerte, ¿por qué hablas fuerte? Yo le digo, es que mi tono de voz es así. Yo hablo de esa manera. No, pero es que parece que estuvieras gritando. Sí, pero mi tono yo lo hago de esa manera. Y a veces no recuerdo que debo bajar ese tono. Ya tengo mi estilo de poder hablar. Ustedes también, cuando estén hablando, vean, escúchense. ¿Cómo hablan? ¿Cómo utilizan? ¿Cómo vocalizan? ¿Cómo hacen que la otra persona los entienda? Un amigo, la pareja, un familiar. Vean cómo se comunican con ellos. Si expresan muy bien sus palabras, vocalizan muy bien, vean, siéntase, óiganse.
Modula según el contexto, más intensidad para enfatizar, suavidad para generar conexión. Lo que les decía, cuando nosotros queremos resaltar cierta palabra, cierta información, alzamos el tono y luego bajamos. Es igual cuando estamos escribiendo un tema, ¿no? Un dato. Y subrayamos siempre la palabra, oye, esta palabra debe resaltar porque esta palabra es importante. Es igual en la voz. El uso consciente de la voz y el ritmo. Yo tomo por importante lo consciente porque es de acuerdo a cómo yo me siento, si he tomado conciencia de lo que estoy diciendo. Entonces yo siempre alzo la voz. El uso consciente de la voz y el ritmo. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que estemos hablando, del tema que estemos desarrollando, siempre utilicemos eso. Palabras importantes, lo alzamos y bajamos. No, no lo griten, sino hablen un poco más alto y vuelvan a lo bajar. ¿Por qué? Porque de esa manera hago entender al público, oye, ese dato es importante. Pero seguramente ustedes, cuando yo estoy hablando, a veces sin darme cuenta, utilizo siempre tonos altos y bajos. Y estoy así. Porque ya estoy acostumbrado a poder hacer esas menciones, ¿no? Por eso. Pero poco a poco ustedes trabajen eso y van a ver que sin darse cuenta ya lo están utilizando. Entonación. Cambia el tono según la emoción. No leas, interpreta. A veces a mí me sucede esto. A veces tengo diapositivas, esto, y me dicen, oye, pero tienes que primero leer para poder interpretar. Sí, pero es que a mí no me gusta leerlo en la diapositiva, si no me gusta hablarlo. Oye, sí, pero no, es que tienes que leer esa información porque es importante. Por eso ustedes a veces ven que en mis diapositivas vienen pocas palabras, no vienen mucho. Yo no le meto mucho contenido porque me parece para mí muy aburrido. Entonces yo pongo los puntos importantes. Si hay que leer esa frase pequeña, bueno, lo leo. Pero luego no hago más. Lo interpreto. ¿Y cómo hacen ustedes van a hacer? A ver, sucede que cuando uno lee y está enfrente del público se pone nervioso. Estás leyendo al pie de la letra y por ahí te comiste una letra, uy, y estás diciendo otra cosa. Entonces, tratemos de interpretar. Interpretemos lo que hemos escrito, lo que está escrito. Profesor, pero es que yo no sé mucho sobre, no sé utilizar esa palabra para poder decir eso, para poder interpretar eso. Utilizo ejemplos. Utiliza ejemplos. Utiliza, me pasó esto me pasó esto el día lunes y estaba con mi familia y esto pasó. Estás explicando, estás atendiendo, pero estás utilizando tu estilo. Eso es lo que usan los nuevos oradores, el storytelling. Cuentan historias. ¿Por qué? El cerebro capta a través de imágenes, de experiencias, de lo que has vivido anteriormente, pero te graba en el cerebro imágenes. No te graba palabras, solamente imágenes. Entonces, si te graba imágenes, cuando te cuentan algo, tú estás de esta posición y ya te estás imaginando todo lo que está sucediendo. ¡Wow! Y a las personas les parece más interesante una historia que datos secos. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños probablemente alguien nos contaba cuentos y nosotros, oye, sí, Pinocho, decían un ejemplo. Decían Cenicienta, no sé, y otros cuentos y tú te quedas mirando así. O como dicen estuve en la clase en la mañana, me dicen, profesor, es que a algunos nos gusta el chismecito. Entonces, cuando te cuentan ese chismecito, como me dijo la alumna, dice, oye, sí, ¿y qué pasó? Wow, ¿eso le sucedió? Es lo mismo. Tú le cuentas, porque de repente no sabes cómo utilizar esos términos, ese concepto, o no sabes explicar ese tema, pero a través de un cuento, de una historia, puedes ayudarlo a entender. ¿Ok? No nos quedemos, no hay manera, no hay nada que nos pueda detener porque sabemos a través de estas estrategias podemos ir por ahí. ¿Ok? Una voz plana suena insegura. Una voz expresiva transmite seguridad, presencia y energía. Ojo, si estoy exponiendo, estoy hablando, o sea, algo que yo sé, que conozco y puedo hablarlo muy bien, entonces voy a transmitir esa energía. Pero si no lo conozco,
como dije hace un momento, ¿no? Un médico hablando con ingenieros, expresando algo de ingenieros, ¿no? Voy a sentir esa inseguridad. Es por eso que debo siempre hablar, comentar de algo que conozco. Si no lo conozco, pongo a repasar o cambio de tema, ¿no? Ritmo, no hables demasiado rápido ni demasiado lento. A veces yo sí tengo a veces ese problema, ¿no? Estoy mejorándolo poco a poco, pero ese es un proceso, ¿no? A veces estoy hablando rápido, después me doy cuenta y digo, wow, no, estoy muy rápido. Empiezo lento. Pero a mí lo que me pasa siempre es que hablo muy rápido. Y eso también me transmite nerviosismo, e inseguridad. Entonces, cuidemos la velocidad de lo que estamos hablando. ¿Ok? Midamos y observemos. O para tenerlo más en cuenta, utilicemos el celular y grabemos nuestra voz. Grabemos nuestra voz sobre un tema que conocemos y empezamos a hablar, comentar. Ahí, luego que acabamos, lo escuchamos. Vemos qué volumen de voz estoy utilizando, qué entonación, qué ritmo y todo eso. Voy escuchando y veo qué cosas debo mejorar. ¿Ok? Varía la velocidad rápido para contar algo emocionante, lento para lo importante. Como dije una vez, resaltamos lo importante. Un ritmo monófono desconecta al oyente, un ritmo dinámico lo mantiene atento. Como dije, se sabe por estudios que las personas máximo te pueden prestar atención hasta 3 minutos. 3 minutos te prestan atención y se van, miran a otro lado. Conociendo esos datos, entonces, ¿qué debo hacer? Empiezo a utilizar el tono alto, empiezo a utilizar el bajo. Empiezo a contar historias para que ellos puedan no perder la atención. Oye, sí, mire, ¿qué pasó? Entonces, ustedes van a ver eso. Utilicen siempre esto, tómenlo en cuenta para que en sus reuniones, en las situaciones que se presenten, que ustedes puedan hablar, les va a servir mucho. Y luego vienen y me cuentan, oye, profesor, sí, mira, yo me salió muy bien, tal como decías. Van a ver que me van a dar la razón. ¿Ok? El uso intencional del énfasis. Sí, Inicio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, disculpe la interrupción. Quería hacerle un comentario. También eso sucede de la falta de seguridad al momento ya sea de hablar o de hacer algún tipo de situación. Me he dado cuenta cuando van a dar exámenes, también les sucede eso, que tienen una inseguridad pero fatal. Y, o sea, es que se condicionan mucho pensando en que no van a poder con el examen. Cuando llegado al caso el examen sí es viable y cómo hacerlo. Eso sucede, me he dado cuenta que en amigos míos que estudian en diferentes universidades y les sucede. La otra vez que me fui a dar exámenes, también mis compañeros sufrían por eso, pero yo en cambio no, yo paso tranquilo, yo, ¿para qué me voy a sugestionar, a bajonear cuando se puede hacer eso? Por ejemplo, a la hora de hablar, ya sea como estoy hablando ahora en esta clase, o ya sea a la hora de hablar en clase de universidad o en otro ambiente, igualmente lo hago con seguridad. ¿Por qué? Porque hablo del tema que conozco. Si no sea el tema que no conozco, entonces preferible no puedo dar una opinión. Eso le quería decir, disculpa. Gracias, gracias, Vinicio. Cierto. Conozcamos el tema. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Y si estoy dando un examen, como dice Vinicio, se da esas situaciones porque digo, wow, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien. Algunos se mentalizan eso. Voy a hacerlo bien, voy a hacer. Uy, ¿qué era acá? Pero si yo lo había estudiado, justo lo vi hoy día. Y no vemos. Y me mentaliza tanto, se me cierra tanto el cerebro te dice, oye, no, estoy agotado, no quiero. Entonces, a veces el cerebro nos juega malas pasadas. Se dice que el cerebro es el que está tomando el timón del auto, es el que está tomando el control. Entonces, yo debo entender esa situación. Oye, esta situación que me dice mi cerebro, ¿es cierto o no? Yo he estudiado, he repasado. Entonces, ¿por qué mi cerebro me está dando eso? Porque estoy con el temor, el miedo a algo. Entonces, descubre el miedo. De repente no conozco muy bien este tema. Como dice Vinicio, no sé de este tema. Entonces, de nada sirve que yo vaya a algo que no sé, porque tarde o temprano me va a ir mal. Una estrategia que hacen para que uno pueda captar información. Como le dije, el cerebro
capta imágenes, ¿ok? Imágenes, imágenes, imágenes. Entonces, ¿qué hago para poder retener esos datos importantes? La relación, por ejemplo, sí, ya estamos hablando también de conocimientos. A ver, el dato 1821. Uy, es un año, ¿no? 1821, 1821, 1821, y te empiezas a repetir. Pero, ¿qué tal si le pones 18, la edad de mi hermano? 21, la edad de mi hermano. Entonces, la edad de mi hermano y mi hermana suman la edad de este año, suman el año. Juntos son el año que yo estoy grabando. ¿Lo retení esa información? Se me queda ahí. Así tenemos que jugar con el cerebro. Si jugamos con esos datos, con esa forma, entonces también podemos jugar en el momento de poder comunicar, de hablar en el público. Entonces, conozcamos eso. Es por eso que el cerebro, el tema que yo siempre hablo de esto, para mí el cerebro es maravilloso, es algo que siempre se descubre cosas nuevas. Y la neurociencia lo habla. La neurociencia te dice sobre eso, que el cerebro a veces te juega malas pasadas. No siempre tiene la razón, que solo que nos da lo que nosotros queremos consumir. Oye, no salgas a correr temprano. O tú dices, tengo que salir a correr temprano. Voy a salir a correr temprano porque estoy un poquito gordito. Y es cierto, estoy un poquito gordito, tengo que salir a correr. Entonces, pones tu alarma a las 5 de la mañana. Suena tu alarma. Y tú abres los ojos, ves oscuro y el cerebro te empieza a decir, ¿para qué vas a salir? No salgas. Mira, hace frío, está oscuro, duerme nomás. Tápate ahí y quédate dormido. Mañana sales. Eso te dice el cerebro. Y tú terminas, bueno, ok, ¿no? Mi cerebro me dice que yo me quedo. Pero también hay maneras de ganarle al cerebro. Si dice que los 3 primeros segundos yo puedo tomar la decisión. O sea, no dejo pensar al cerebro. Okay, suena mi alarma, me paro, me cambio y me voy. El cerebro se queda como que, oye, ¿qué hiciste? Y esto se vuelve costumbre, costumbre, costumbre. Al igual, cuando yo voy a comunicar, oye, tengo miedo. El cerebro te está dando ese miedo que no, a lo que tú normal tienes. Oye, tengo miedo a hacer esto, ¿ok? Pero este miedo no me va a vencer, así que me voy para adelante. Que te llaman, por favor, Vinicio, vas a salir a hablar al público, por favor, ahí es un escenario con 1000 asistentes. Vas a hablar sobre el tema que tú manejas, que te digan, ¿no? Entonces, ni bien te llaman, te paras. Sales al frente con seguridad y estás ahí. Agarras el cerebro frío. Ya no te pones a pensar que, oye, si me va mal, y si piensan algo, y se me queda la mente en blanco. Entonces, hablar es normal, es parte del ser humano. Comunicar es parte de nuestro desarrollo como seres humanos. Desde las civilizaciones han llegado a comunicarse, a poder comunicarse con otra persona. Si no nos comunicamos, no podemos socializar. El ser humano es sociable. ¿Ok? Qué bueno, Vinicio, que hayas comentado eso. Muchas gracias. A ver, Kiko dice, me ha pasado que mis estudiantes se dormían en turno noche. ¿Será porque vienen del trabajo o será mi voz? Suele pasar, Kiko, suele pasar porque a veces también ellos vienen cansados, ¿no? Vienen cansados, pero también trata de escuchar tu voz. De repente tu voz también es un poco que los mece, entonces al mecerlo como que los estás arrullando y ellos, bueno, caen a los brazos de Morfeo, pues, ¿no? Y se quedan dormidos. Pero trata de ver esos tonos. Siempre utiliza esos tonos altos y bajos, altos y bajos. ¿Y saben ustedes cómo se logró esto? Pero miren, pasó esto de acá. Un ejemplo, cuando tenía mi profesor de historia, a la mayoría de historia no les gustaba, ¿ok? Por los datos, todo eso. Y algunos se quedaban, los que se sentaban al final, se quedaban dormidos o se hacían los despiertos mirando así, aburridos haciendo otra cosa, no les gustaba. Pero ¿cómo hacía este profesor? Hacía lo siguiente. Y de repente pasó que en la batalla tal vino el comandante y hizo esto de acá. Y de repente salió el enemigo y pasó esto. Y juntos lograron una batalla increíble y vieron disparos, todo eso. Yo estaba así. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y la mayoría de alumnos estaba de ese modo. De ese modo. Y por ahí alguien que se dormía y el profesor decía, a ver usted, coménteme, ¿de qué trató? ¿Por qué cree que se dio esto?
Y salía por ahí, sí, profesor, ¿sabe por esto? Entonces ya tenía la atención. ¿Puede servirte también en tus alumnos? Sí. Pero trata de escuchar primero la voz que tienes. Grábate y ve, a ver, ¿cómo es mi tono? ¿Debo algo modificar, algo debo cambiar? Pues ahí también podemos trabajar. ¿Ok? A ti, Kiko. Entonces, continuando, qué buenos aportes. Otro punto, el uso intencional del énfasis y las pausas. Ya hemos hablado del énfasis, ¿no? La ponerles energía. No es lo mismo decir que puedes a creer que puedas. Esa energía, ese ímpetu de lograr convencer, hablar una cosa, así como hablaba mi profesor de historia, y de repente pasó esto, esa energía, esa emoción que le ponía. Igualito es. Pero las pausas también ayudan mucho. Cuando hablamos, bueno, y acabo de hacer una pausa, si ustedes se han dado cuenta. Cuando vienes diciendo algo importante y después te quedas callado unos segundos y hace como el gesto de reflexión y después vuelves a hablar. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque a la otra persona que está al frente piensa dos cosas. Uno, uy, ¿qué sigue? ¿Qué más? Dos, le ayudas a entender. Todo lo que has explicado le ayudas a interpretar. Ya está razonando en su cerebro, está dándose todo ese proceso. Oye, sí, mira lo que acaba de decir. Es increíble. Y ahí le estás dando también que, oye, ¿qué más? Dame más información. Entonces, pausas es importante, ¿ok? Tengamos esas pausas, esos espacios que ayudamos al oyente a poder analizar el proceso, a poder encontrarle el interés a lo que estás diciendo, ¿ok? Como dije, después de una idea clave, deja a tu público la, que el público la dijera, ¿no? Esa parte donde empieza a analizar el proceso. Antes de una pregunta, genera expectativa. Cuando haces esas preguntas y das esos espacios, es ahí lo que mencioné, ¿no? ¿Qué más sigue? ¿A qué te refieres? ¿Por qué dices eso? Entonces empiezas a generar ese interés. En medio del discurso, recupera tu energía y atención. Para ti, lo que te ayuda es a respirar y continuar. Porque a veces hablando, hablo y hablo y hablo, te cansas, de hecho, te vas a cansar, la garganta se te seca. Pero te tomas ese espacio para poder pasar saliva, pasar líquido y poder respirar y continuar. ¿Ok? Entonces, pausas también son importantes. Ahora, otro punto también es la estructura clara de un mensaje oral. Estructura. Esto es muy importante. Y esto se utiliza en todos los discursos. Y anótenlo bien porque esto sí se utiliza en todos los discursos. En cada situación que estén, esta estructura les va a servir mucho, muchísimo. En el curso de oratoria que yo llevé, también me lo enseñaron. A mí me dijeron, esta es la estructura y esto es. He averiguado más información, estudios y lo mismo, la misma estructura para todo. Ustedes pueden ir, ¿sabes qué, profesor? Esto me quedó chico, quiero llevar un curso de oratoria en otro lado, en un centro especializado. La misma estructura. Entonces, toda estructura es importante. Hablar bien no es hablar mucho, hablar bien es ordenar tus ideas para que el otro entienda rápido, se conecte emocionalmente y quiera seguir escuchando. Como dije, somos seres emocionales. Aparte de ser sociales, somos emocionales. Escuchamos con esto, con el corazón, más que con la razón. ¿Por qué? Porque cuando decimos algo y utilizamos un tono, un gesto que no fue correcto, el otro lo toma como una ofensa. Entonces trato de ver la manera correcta de poder comunicar. ¿Ok? Y bueno, acá dice, por eso la estructura es tu mejor aliado. ¿Cómo ordenar tus ideas para que se comprendan fácil y rápido? Antes de hablar, pregúntate. Entonces, yo tengo que hacer esta estructura. Pero para hacer la estructura debo tener cierta información. Y para tener esa información voy a hacerme estas tres preguntas. ¿Cuál es mi idea principal? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero que las personas que están al frente se lleven? ¿Cuál es mi idea principal? ¿Ok? Voy anotando. La otra pregunta sería, ¿qué quiero que la audiencia sienta, piense o haga al final? ¿Qué quiero que se lleven? ¿Qué quiero que logren este mensaje? Entonces voy anotando. Por tercera pregunta, ¿qué ejemplos o datos puedo apoyar a mi mensaje?
lo que decía, ¿no? Y utilizando esta frase coloquial, el chismecito. ¿Qué chisme quiero que se lleven las personas para que estén interesados y no ser aburrida la conversación, el diálogo, la presentación? ¿Ok? No necesitas memorizar un discurso, solo necesitas una ruta clara que guíe tu expresión. A veces agarramos y te dicen, toma, este es tu discurso, memorícetelo. Empezamos a memorizar y al final, una palabra, nos confundimos todo y nos olvidamos. Es por eso que no es bueno memorizar. No hay manera, no hay estrategia que diga que efectivamente memorizar nos va a ayudar. No hay nada, ningún estudio dice eso. Todos los estudios al contrario dicen que memorizar está mal. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura? Esta es la estructura y le he puesto ahí todavía importante. Inicio impactante. Probablemente la han escuchado y seguro dicen en TikTok, dicen utiliza esto primero, utiliza esto después, el gancho que dicen, ¿no? Y es cierto, es porque atrapa, primero tienes que atrapar la atención de tu audiencia. Tengo que ganarme. Probablemente mi audiencia esté mirando a otro lado, así que por allá, esté distraído, pero tú le dices algo impactante y dices, uy, ¿qué pasó? Oye, sí, ya cantaste su atención. ¿Cuánto tiempo tiene que esa atención tiene que captarse? En menos de un minuto. Podrías hacer una pregunta, podrías utilizar un ejemplo, pero tratando de captar, que sea corta, porque si no se aburren. Capto. Ahí dice, evita comenzar con bueno, lo que quiero decir, este tema, mejor. Eso no utilices. Algunos dicen, bueno, mi nombre es John Valdés y estoy aquí para poder hablarles de esto. No, empezaste mal. No puedes empezar presentándote, porque las personas dicen, yo qué quiero saber, yo he venido a ver y en el documento, en la información, me sale que efectivamente va a haber un John Valdés hablando sobre este tema. O sea, la gente, como dije en la diapositiva anterior, viene por algo, un mensaje, algo, información. Entonces podría decir, ¿alguna vez has sentido que tu voz no importa? Oye, sí, a veces yo hablo y la gente no me escucha. Yo hablo y parece que nadie me escucha. O sea, captando la atención. Te voy a contar algo que me cambió. Wow, el chisme. ¿Qué le pasó? ¿Por qué dice eso? El chisme. Entonces empezamos por el gancho, ¿ok? Luego desarrollo claro. Expon tu idea principal con argumentos, ejemplos o pasos. Usa frases cortas y directas. Acompaña con ejemplos cotidianos, visuales, máximo 3 ideas por bloque, menos es más. Ahí es donde empiezas a detallar ya el tema. Como le dije, utilizando ejemplos funcionales. Oye, no tengo muy claro esto, utilizo el ejemplo. Con el ejemplo de alguna vez has sentido que tu voz no importa. Entonces toda la gente te va a quedar mirando. Luego le dices, eso me sucedió cuando yo tenía 12 años de edad. Me ponía nervioso al momento de poder comunicar. Imaginen que yo estaba al frente con los padres, con mis padres hablando, me ponía nervioso y transpiraba cuando iba a contarles algo. Seguramente la mayoría de ustedes está viviendo eso. Seguramente cada uno de ustedes le ha pasado a ustedes o a un familiar. Y esto lo aprendí, que es debido a que soy una persona insegura. Y esa inseguridad me ayudó a entender que hay algo en mi niñez que provocó esto, dejó esto en mí, pero logré cambiarlo. Entonces ya le vas contando y vas captando la atención. ¿Ok? También puedes plantear ahí un consejo, una idea, un ejemplo, una mini conclusión. ¿Ok? Pero de ahí viene la parte más importante. Bueno, una de las partes también importantes. El cierre memorable. La última impresión es la que más se recuerda. Es cómo llevo yo a las personas a la acción. ¿Cómo llevo yo que las personas ahora hagan lo que han venido a buscar? Entonces, puede decir, recuerda tu voz, tiene poder. Úsalo con intención, como dice en el ejemplo. Recuerda, el nerviosismo no te puede ganar. Sigue estos pasos que te he enseñado y lo lograrás. Estás llevándolo a la acción. Oye, ¿ahora qué hago? Haz esto. Ok,
voy a ponerme en acción, voy a ponerme a hacerlo de una vez. Lo estamos así. Acá hay un ejemplo que dice, tenía 14 años cuando me dijeron, cállate, tú no sabes. Le estás poniendo ese ejemplo, cállate, tú no sabes. Oye, ¿quién le dijo eso? ¿Por qué le dijeron eso? ¿Cómo le van a decir que se calle? Entonces ya está llamando la atención. Luego en el desarrollo se coloca. Eso me hizo silenciarme por años, hasta que entendí que eso era porque era una persona insegura, porque era de pequeño mis padres no me dejaban poder hablar en público, no me dejaban que salga, paraba encerrado y le vas contando. Y luego en el cierre dice, no te calles más, tu historia puede sanar a alguien. Pues, wow, ¿no? Como público te vas a dejar impresionado y todavía viene el aplauso y todo eso, ¿no? Eso es lo que tienes que generar. ¿Alguna pregunta, comentario al respecto de acuerdo a la estructura, que es importante? Inicio. Sí, te escuchamos. Por ejemplo, es importante darle énfasis así como cuando, digamos, hace una narración, ya que tienes que darle, es un golpe de emoción para que se enganche de la audiencia. Y luego intermedio es otro golpe y al finalizar es otro golpe con el énfasis. O sea, yo lo llamo así porque de esa manera haces que le impacte lo que estás contando a la audiencia. Si no, de lo contrario, no se enganchan. Puede ser que a mitad o al final se pierden y ya pierden el hilo de lo que están viendo o lo que están escuchando. Por ejemplo, si se hace una narración de lo que pasó en la Supercopa de Europa, lo que se dice es el Paris Saint-Germain enfrentó al Tottenham. Entonces, es muy diferente, porque si otro va y lo dice, el Paris Saint-Germain enfrentó al Tottenham, no tiene el impacto. Entonces, es ahí el punto. Cierto, Vinicio, el tono, la energía que le pones, ¿no? O ese ejemplo de este de acá, que dice, la secretaria está embarazada. Oye, la secretaria está embarazada. ¿Será del jefe? Y empiezas a sacar las ideas. ¿Será del jefe? ¿De quién será? Y empieza después a contar. La secretaria está embarazada. Muchos dicen que es del jefe. Otros dicen que es del compañero. Pero lo que ella me ha comentado es que tiene una familia. Y está quedando, y está muy triste porque todos piensan esto de ella. Y al final pones, no tratemos de creer lo que nos dicen si no hay sustento, sin escuchar a la verdadera persona. Estamos generando esa estructura, estamos generando esa conexión con el resto de personas. Como le dije una vez más, y volvemos a repetir esa palabra coloquial, dice el chismecito, ¿no? ¿A quién no le gusta esa parte que te cuenten la historia, que te hagan vivir esa historia? Y eso es lo que buscan mayormente las personas. En mis clases siempre yo digo, la mejor manera de conectar con los alumnos es contando, narrando, porque de nada sirve que yo les dé datos, información y que al final se les olvide. Entonces, a mí, como profesional, como docente, me gusta que las personas se lleven algo. Si en base a eso, a lo que se llevan, yo ahí recién entiendo que sí, efectivamente estoy haciendo mi trabajo. Si no se llevan nada, como, bueno, me pongo a decir, algo estoy haciendo mal, algo no ha llegado a alguien. Entonces empiezo con eso, ¿no? Entonces siempre busquemos eso, ¿no? Dejar un mensaje que la gente pueda conectarse. ¿Cómo se conecta? A través de historias. Se habla de la comunicación emocional, la manera de cómo yo me conecto emocionalmente con las demás personas. Hablábamos a veces de políticos, personas que a veces no hicieron algo y eso hizo sentir a la otra persona que lo estaba rechazando, estaba tratándolo mal. Entonces, vean, tomamos muy importante esta estructura. ¿Ok? Gracias, Vinicio. ¿Alguien más sobre una consulta sobre la estructura? Importantísimo, ¿no? Esa estructura es muy buena, así que utilicen.
Ok. Entonces, continuemos. Acá es donde viene la dinámica. ¿Ok? Y espero que puedan participar, aunque sea la mayoría, ¿no? A ver, van a, van a compartir por un minuto algún tema libre, el que les apasione, el que sepan, pero utilizando la estructura. Profesor, yo quiero hablar sobre un tema tal. Entonces, utilizando lo que hemos hablado hasta el momento, utilicen todo eso, la postura, el tono de voz, todo lo que hemos hablado. Jean-Pierre dice, profe, recién regresé. No te preocupes, Jean-Pierre. Igual, la clase está grabada, así que esos datos que hemos visto te van a ayudar a tener información. ¿Ok? Ahí revísalo cuando puedas, revísalo para que puedas, pueda generar más conocimientos. A ver, ¿alguien que quisiera participar en esta dinámica? Ahí se fue un compañero, creo que no quería participar. Inicio. A Profesor, ver. deme solo unos 10 segundos, nada más ya, para, a ver, yo tengo Genial, una idea. genial, Inicio. Te esperamos, no te preocupes. Por ahí, Ya, alguien más para que sea segundo. listo, puedo Ya. A ver. comenzar. Ok, Vinicio, te escuchamos. Bien, en este caso propongo el tema. El tema es, ya no se puede concebir un mundo sin China, pero tampoco sin Estados Unidos. Debido a que Estados Unidos ha implementado los aranceles por las políticas de Trump a China y ha aplicado también aranceles a México y a demás países del mundo, eh, se ha visto la situación internacional muy complicado. ¿Por qué? Porque eso ha hecho alterar la bolsa de valores, los mercados bursátiles, lo cual ha hecho alterar las empresas y que suban los precios de todo, incluyendo la comida. Especialmente el mercado estadounidense lo ha sufrido bastante en el aspecto de la comida. Pero también viene el punto de que todo eso ha hecho que ingrese en una tensión muy, pero muy alta en las relaciones internacionales que pueden tener los países sudamericanos con China. Se han visto obligados a detenerse y a poner en un stand-by para no complicarse la vida con Estados Unidos, tal como le pasó a Colombia o tal como le está sucediendo a Brasil. Entonces, pero China no es como Estados Unidos. China no te pone tantas condiciones. China, en cambio, te dice qué es lo que exportas y cuál es tu comercio. Y de acuerdo a eso, tiene la capacidad de prestarte el dinero para que tú puedas hacer eso. Una clara muestra de que no se puede concebir un mundo sin China. Es que Sudamérica depende mucho de China. Para construir las carreteras, el principal dinero que sacan es también el préstamo que hace China. Entonces, ahí es una pequeña muestra de cómo está influyendo ese país asiático. Ahora, si Estados Unidos quiere prescindir en China, tampoco puede, porque hay muchos elementos que produce China y necesita Estados Unidos, necesita su mercado. Para poder suprimir eso, necesita ellos también crear eso, lo cual es muy difícil hacerlo de un rato al otro. Necesitarías invertir mucho, pero mucho dinero, el cual Estados Unidos tampoco ya no lo tiene ahí. Entonces, debido a esta situación, se plantea de que China va a tomar el puesto de Estados Unidos tarde o temprano y que Estados Unidos va a tener que conllevar esa situación. No va a quedar de otra y ya no se podrá retroceder y vivir sin lo que es ese país asiático, China. No sé si he de haber estado del todo excelente, pero intenté lo mejor que pude. Oh, muy bien, Vinicio, está bien, está bien. Empezaste con esa frase, ese gancho de poder captar la atención. Entonces, oye, ¿cómo no voy a prescindir de China y sin el otro? Entonces, como que te da esa curiosidad de saber un poco más. Ahora, en el desarrollo, siempre trata de buscar esas pausas, ¿no? Siempre darte para entender. Siempre dabas una información, un dato importante, ¿ok? Le das un poco de pausa, uno, dos, tres, y continúas. En tu mente vas contando uno, dos, tres, y continúas.
Pues, esas pausas hacen que ya diste un dato que las personas lo puedan procesar. Ok, o sea que China hace esto y uno depende del otro. Ah, mira. Más Entonces, creo que me emocioné, por eso no le di las suficientes pausas. y le das así unas pausas, tranquilo, y vas, sigue, sigue, sigue. Y al final, cuando ya vas a terminar, respiras hondo y dices lo que dijiste, pues no, esto se debe por esto. Y ahí das como que, wow, ¿no? Oye, qué genial lo que nos acabas de contar. Y bueno, y empiezan los aplausos, ¿no? Y ahí te damos justo los aplausos ahí para Vinicio. Gracias, Vinicio, muy bueno. A ver, Jean-Pierre, ¿quieres participar? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo Es que estás? yo recién regreso, profe, pero Ah, diga, no yo, te re- preocupes. yo recién regreso. No te Voy a hacer preocupes. una Ah, misión dura. no te preocupes, Jean-Pierre. Ok. Por ahí, alguien que quisiera participar en esta dinámica, recuerden que el taller, la clase de comunicación, siempre es, uno debe buscar los espacios, ¿dónde me desenvuelvo? Si nos equivocamos, está bien, es el proceso de aprendizaje. Si no me equivoco, también está bien, oye, voy a ver qué más mejoro. Entonces busquemos esos espacios que nos ayuden a poder comunicar, ¿no? A ver, sí, a ver, hace varios años, cuando todavía no estaba metido en este tema de la docencia, estos temas, eh, recuerdo que era el cumpleaños de una prima. ¿Ok? Y por ahí justo llegamos todos con nuestros trajes, todo. Y eran los 15 años de mi prima. ¿Ok? Por ahí su mamá de mi prima, o sea, mi tía, me dice, John, me dice para mí, John, tú vas a ser el padrino. Le digo, tía, pero ¿cómo voy a ser el padrino? Recién acabo de llegar. No, sí, tú vas a ser el padrino de tu prima. Ah, bueno, tía, ya, está bien. Así que prepara un discurso. Uy, un discurso. Y ahora, y por ahí escuchó un tío que me habían dicho que prepare un discurso. Y mi tío me dice, mira, vas a decir esto, aquello, el otro. Y me empezó a hacer un discurso, pero de acuerdo a lo que él sabe, pues, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, sí, hijo, tienes que decir esto, aquello, el otro, y esto. Yo voy, pues, ¿no? Voy memorizándome. Error mío, en esos tiempos no conocía cómo le dije. Voy memorizando, memorizando, memorizando. Y justo me toca hablar. A ver, vamos a dar pase al padrino para que pueda hablar. Yo estaba nervioso. Bueno, agradezco a mis tíos para que me pueda, por haberme elegido como padrino. Y bueno, prima, yo te quiero en esta etapa de... La frase era, te conviertes de niña a mujer. Ese proceso, ¿no? Yo recuerdo haber dicho, te conviertes de mujer a niña. Y ahí se me ocurrió y algunos se rieron y todo esto. Dije, bueno, prima, te felicito por esto y bueno, que sigan todos los éxitos. ¡Pum! Se acabó. El nerviosismo. Poder grabarme, me jugaron una mala pasada. Entonces, son situaciones que se dan, a todos nos pasa en un momento, pero hay que ver cómo salgo de esto. ¿Ok? Entonces, hay una anécdota más, una experiencia más que se les puede pasar. A ver, ¿alguien más que pueda participar en esta dinámica? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí. Bueno, a ver, yo les cuento uno. A ver, empecemos. El poder de la palabra. Cuando tenía 12 años, llegué a la capital. Venía de la ciudad de Trujillo. Fui a una escuela pública, dirigiéndome del salón a mi aula, encontré con un grupo de alumnos, un grupo de compañeros de otra sección. Yo pasaba por ellos y en ese momento sentí un empujón. Yo casi me caigo, casi me golpeo, volteo y diciéndole, oye, ¿qué te pasa? En ese momento, las personas que estaban en ese lugar dijeron, uy, pelea, vamos a pelear, bien, vamos, agárrate a golpes. Yo volteo y continúo mi camino. En el transcurso, al dirigirme a mi sección, a mi aula, mis compañeros me decían, oye, si tú peleas, nosotros te apoyamos. Si tú peleas, todos peleamos, todos somos un equipo.
En ese momento éramos todos un equipo. Cuando yo me senté en mi carpeta, empecé a evaluar la situación. Empecé a pensar sobre lo que iba a pasar. Si yo iba y golpeaba, probablemente me golpeen a mí, probablemente golpeen a él. Otra situación es que podía ganarme un conflicto. Padres, la dirección, cualquier situación, me podrían expulsar del colegio. Y otro es, bueno, intento decirle algo y si me dice algo, me golpea. Entonces, me acerco a su salón y le digo a uno de sus compañeros, quiero ver a tu compañero en el patio. Lo espero ahí. Yo bajando con ese temor, ese miedo a que pueda pasar algo más, lo esperé en el patio. Bajó el chico, se paró al frente de mí. Yo le dije, mira, yo no te conozco ni tú me conoces. No quiero ganarme problemas ni con el colegio ni con mis padres. Así que, ¿qué te parece si empezamos de nuevo? Empezamos desde cero. Me sorprendió la respuesta de esta persona. Solo atinó a decir, ok, está bien. Y se retiró. Yo me quedé sorprendido. Yo me quedé pasmado. Dije, oye, ¿qué es lo que hice? ¿Qué logré? Si esta persona me podía haber golpeado. Es ahí donde entendí el que la palabra tiene poder. Bueno, y esa es mi dinámica, mi historia de habla desde ti. ¿Ok? Espero que haya sido sagrado esa dinámica. Es una historia que me pasó y bueno, me pareció curioso contarlo ya que en ese tiempo no se hablaba mucho de estos temas, ¿no? Solamente se hablaba, oye, si te pega, pega, pues tú también. Si te golpean, tú también golpea. Ojo por ojo y diente por diente, como se dice. A ver, ¿alguien que quisiera contar, quisiera participar en la dinámica? ¿O ya no? ¿O se deja de tarea mejor? Oh, Jean-Pierre, a ver, ahora sí creo, ¿no? ¿Qué tal, profe? Genial. A ver, profe. Algo que me pasó hace como unos 3 años, una experiencia que no, no espero que le pase a ninguno de ustedes. Este, estaba yo en un centro comercial de acá de mi ciudad, acá en Guayaquil, Ecuador. Este, paseando en el centro comercial, comiendo y todo. Bueno, creo que ya vi que ya era tarde y yo salgo con mi enamorada a pedir un taxi, o sea, para irme, pero en una aplicación. Este, recuerdo que justamente cuando salgo del centro comercial ya se me apaga el teléfono, ya eran como las 10 de la noche. Se me apaga el teléfono y ya no podía pedir la aplicación. Es más, estaba por pedir y ¡pa! Se me apaga lo que es el celular. Y bueno, entonces optamos por coger un taxi al pie del centro comercial, un taxi pirata, un taxi que no sabíamos quién era y todo, desconocido. Entonces, Eh, yo me acerco, hablo con la persona, me dice tanto, listo. Entonces nos vamos y creo que 10 o 15 minutos ya cuando subía una loma ya para cruzar, para llegar a mi casa, se suben tres personas, tres personas en el taxi. Mm, me acuerdo que en ese tiempo todavía se usaba mascarilla, o sea, por eso del COVID. Y nos hicieron poner las mascarillas en los ojos para que no los veamos a ellos y todo. O sea, en ese momento fue algo fatal, la verdad. Estaban con revólver, estaban insultando,
era ya tarde y recuerdo que en ese rato, cogieron mi teléfono, quisieron meterse, pero, o sea, quisieron meterse a ver si tenía ahí algo y todo, pero como estaba apagado, no, no lo podían prender. Entonces, yo me acuerdo que sí llevaba yo compras, yo llevaba ahí, ya había comprado, ropa, dos camisetas, un pantalón y dinero en el bolsillo, todos se me llevaron, todos se me llevaron. También lo que sí lograron llevarse fue una plata que tenía yo en una tarjeta. Yo tenía ahí, en la billetera tenía unas tarjetas y sí lograron hacer un par de compras con una tarjeta que tenía como ahí como unos $100. Entonces, ese podría ser una anécdota que me pasó, que todavía se podría decir que todavía lo recuerdo y, y creo que a nadie le gustaría que le pase eso, o sea, es algo complicado. Acá más que todo, acá también en la ciudad es bastante secuestro acá en la ciudad donde yo vivo. Esa es mi experiencia, profe. Gracias, Jean-Pierre. Gracias, Jean-Pierre. Mira, Jean-Pierre ha contado una experiencia, lo que ha vivido. Colocando en la estructura que hemos hablado, podría decir, me robaron en la ciudad, me secuestraron en la ciudad. Entonces, eso viene a ser como el gancho. El gancho en la manera de que, oye, hicieron algo, vamos a ver qué mal hicieron, ¿no? O estaba con mi novia y nos secuestraron. Entonces, lo que va a generar es que la gente preste interés. Oye, ¿qué más se pasó? Y ahí es donde empieza a narrar empieza a desarrollar en el punto ya de desarrollo, valga la redundancia, empieza a detallar, ¿no? Estuvo pasándome esto, salí al centro comercial con mis compras, se me apagó el celular y pasó esto. Y al finalizar puede decir, tengamos cuidado de los taxis que tomamos, ¿no? Está dando un mensaje de reflexión a las personas que te escuchan, ¿no? Pero sí, esa anécdota, Jean-Pierre, lo puedes utilizar con la estructura, probablemente como tuviste que hacer algo, algo como me dice, No, algo no lo duro, vi, algo no lo duro. vi, si no ya lo hubiera Sí, ¿no? captado de uno. Sí, no te preocupes, Jean-Pierre. Igual, como hiciste algo duro, ya tenemos que, puedes ver esa estructura. Pues no, ya lo ves grabado, esa estructura, y vas a ver que manejando ese orden, puedes comunicar mucho mejor y captar la atención de las personas. Igual, es una anécdota que, bueno, a la mayoría no sucede y puede ayudar a que pueda las demás personas sentirse identificadas. Un robo, un secuestro, una vivencia, hace que las personas se sientan identificadas. ¿Y qué genera eso? Interés. Oye, a mí también me pasó lo mismo. Oye, a mí también me sucedió, pero yo hice esto. Entonces ya captas atención. Eso también genera, eso se debe generar en la comunicación efectiva. Ok, genial, Jean-Pierre, muchas gracias por contarnos. Gracias, profe. Gracias a ti, Jean-Pierre. Entonces, continuando, porque ya creo que nos pasamos la hora. Conclusión, hablar con seguridad no es tener una voz perfecta ni memorizar discursos, es habitar nuestra voz con verdad, sostener el mensaje con el cuerpo y confiar con lo que decimos, merecer ser escuchados. Entonces debo conectar con la audiencia, debo buscar la manera de que las personas que están al frente me puedan escuchar. Profesor, que me pongo muy nervioso. Creo que la sesión anterior hablé sobre podía podía reunir a las personas más cercanas a mí, familiares, amigos, que sean más cercanas a mí, unas cuantas personas. Y empiezo a hablarles de un tema, el tema que yo manejo, que yo sé. Y les voy diciendo, miren, yo les voy a comentar, les voy a presentar este tema y al finalizar ustedes me van a dar un feedback constructivo. ¿Sí? Y te van comentando todo eso. Entonces, eso también ayuda. Otro que podríamos hacer es grabarte. Te grabas y empiezas a exponer, empiezas a hablar, movimiento de brazos, todo el cuerpo, la postura. Entonces, y eso luego lo ves y empiezas a hacerte tú mismo tu feedback, ¿no? Ah, mira, hice esto. Hasta que te pueda salir bien, puedas estar mejor. ¿Ok? No quiere decir que de la noche a la mañana vamos a volvernos unos expertos comunicadores. Esto es un proceso.
El ser humano es eso. En esta dirección vamos aprendiendo algo nuevo, desarrollando. Estamos así. ¿Ok? Toda caída no es que perdiste, sino que aprendiste. ¿Qué aprendí de esto? Ok, aprendo que esto ya no voy a volver a hacer en la siguiente. Y estoy así. Entonces es importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, una frase acá de ese señor Calvito. No necesitas ser elocuente para que te escuchen, solo necesitas hablar desde el corazón para que te crean. Sentí la angustia, sentí ese dolor. Mira, quiero contarte mi dolor. O como esas canciones, esos boleros que las personas de antaño cantaban, sentían ese dolor y cantaban de sus vivencias amorosas, de todo eso, y veías a tus abuelitos, a tus familiares, escuchando, viviendo, hasta que cantaban y tomaban. Entonces, esa experiencia, esa emoción debes hacer sentir tú, hacer sentir a las personas que te vayan. ¿Ok? Bueno, vamos a... ahí les hago esta pregunta. ¿Qué se llevan el día de hoy? ¿Qué nos llevamos en la sesión de hoy? A ver, ¿qué se llevan en la sesión de hoy? A ver, Vinicio. Aprendizaje de hablar con mucha más confianza, seguridad, darle énfasis justamente en los puntos clave para de esa manera demostrar el conocimiento que se lleva a cabo durante una sesión, durante una reunión, durante una exposición, lo cual va a ser importante no solamente en la vida académica, sino en la vida profesional. Gracias, Vinicio. Jean-Pierre. Bueno, profe, hablar con seguridad, con confianza, con intención, con un poco de emoción, como la frase que usted puso hace un momento, con el corazón, como, como usted puso ahí en esa diapositiva. Cierto. Eso es, profe. Gracias, Jean-Pierre. Gracias, Vinicio. Cierto, ¿no? Hablar con intención, porque quiero que las personas que estén al frente se lleven algo. ¿Qué quiero que se lleven estas personas? Solamente quiero que se lleven datos o algún mensaje. Yo quiero que las personas que estén al frente lleguen a sus casas y me digan, y les digan a su familia, a sus amigos, oye, estuve en esta clase y había un expositor que se llamaba Vinicio y me contó sobre este tema del problema entre Estados Unidos y China. Oye, ¿sabías esto, aquello, el otro? No lo sabía. O en el caso, también había un expositor llamado Jean-Pierre que me contó que le robaron afuera del centro comercial. Imagínate. Empiezan a hablar así. Imagínate. Oye, hay que tener cuidado porque mira, si se nos apaga el celular y tomamos por fuera, ahora uno ya no tiene, ya uno no puede estar tranquilo en la calle. Entonces, eso es lo que nos queremos hacer llevar. Que las personas a pesar que la charla ha terminado, que las personas sigan pensando en ti, en lo que le dijiste. Ese es el mensaje que tenemos que captar eso, con el corazón. Captando con el corazón, captas esa información. Esas personas se llevan esa información. ¿Ok? A ver, dice María Quinteros, dice, confianza en uno mismo, seguridad y estrategias. Muy cierto, esa confianza, esa seguridad. La confianza no me lo da un curso, no me lo da un taller. ¿Ok? El curso me puede dar los tips, me puede dar las herramientas, me puede dar las estrategias. ¿Ok? Ahí está bien. Ahora, ¿yo cómo utilizo esas estrategias, esas herramientas? Eso a mí me va a dar la seguridad y la confianza. Porque la seguridad y la confianza lo hago yo mismo. No mis padres, no mis amigos, no los profesores, no, sino yo mismo. Y en base a mí, yo voy a poder enfrentar las situaciones. Solamente es tomar la iniciativa. Yo tomo la iniciativa que esto no quiero que se quede así. No quiero quedarme con los brazos cruzados, esperar que del cielo o alguien me diga qué hacer, sino que yo tomé la iniciativa de hacer esto. Y eso está en base a nosotros, a lo que nosotros decíamos. ¿Quieres seguir como estás hasta ahora o quieres cambiar? Quiero cambiar, ok. ¿Y qué vas a hacer para cambiar? Ah, voy a hacer esto, aquello y el otro. Ok, sigue así, vas a mejorar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, pero un momento acá, les voy a compartir. Como les dije en la sesión anterior, hay un tema de... un momento, por favor.
hay un tema de asistencia.